De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Estamos en De Todos para Todos con Juana Morales y yo soy Cecilia Zuleta. Hoy estamos con un tema que estaban esperando ustedes durante mucho tiempo y que Juana estaba que lo grababa si no se enloquecía. Hoy vamos a hablar de la tecnología. En mi casa lo llamábamos los electrodomésticos, usted lo llama la pantalla, pero la gran pregunta es ¿cuánto tiempo debe estar un niño frente a una pantalla? Computador, televisión, y no solamente un niño, los adultos también. Juana. Y eso tenemos que dividirlo, me parece importantísimo. Una cosa es la tecnología puesta al servicio de los niños y la otra es la tecnología que usamos los adultos en presencia de los niños, que son dos cosas distintas. Pero arranquemos por el tema de la tecnología para los niños. Y acá tenemos que hacer claridad frente a las diferentes edades de los niños. No es igual hablar de un niño chiquito, no es igual hablar de un niño preescolar, o de un niño que está en primaria, o un niño que está entrando al bachillerato o a la secundaria, porque las recomendaciones son distintas. Unas de esas tienen que ver con el desarrollo del cerebro, que para mí eso es importantísimo, y es entender cómo los adultos somos responsables de que el cerebro de nuestros niños se desarrolle bien, y cómo somos los responsables también de ese tipo de permitir que haya interferencia en el desarrollo del cerebro, que es lo que han mostrado investigaciones alrededor del mundo, tratando de un poco como amortiguar el impacto que ha tenido toda esta cantidad de las tabletas, los celulares inteligentes, los computadores y todo lo que está sucediendo alrededor del uso de la tecnología. Ahí hay una cosa que me parece que uno debe aclarar, porque cuando uno va a hablar de tecnología en niños, todo el mundo piensa que lo van a regañar. Sí, sí. No hay nada más maravilloso. Estos niños tienen ahí sí el cerebro estructurado de una manera diferente, son una generación diferente y uno ve que son capaces de manejar cosas que pues yo todavía no soy capaz. Y eso hay que aprovecharlo y eso es una maravilla. Lo importante es entender la dosis y vamos a hablar hoy de la dosis necesaria y sana, porque si ustedes como adultos quieren meterse una dosis que no es sana para ustedes, pues ya ustedes tienen el derecho a decidir sobre cómo se cuidan, pero cuando estamos hablando de los niños y nosotros somos los cuidadores de esos niños, sí tenemos que hablar de cuánto está bien y a partir de dónde les estamos haciendo daño, estamos siendo negligentes. Por ejemplo, bebés hasta que caminan, el ideal sería que tuvieran cero tecnología en sus manos, no los teléfonos de los papás en las manos, ojalá ni siquiera sentarlos a ver televisión, básicamente porque el cerebro se desarrolla a través de la experiencia motora, hacer las cosas. El tema de la tecnología en niños chiquitos está muy relacionado al tema de entretención. Los papás a veces pensamos que es una forma de entretenerlos y yo además siempre creo que un papá que le entrega su celular a su bebé o a su niño chiquito lo está haciendo básicamente porque no sabe que probablemente podría hacer otras cosas. Nadie lo hace porque no quiere. Es uno de los principios que nosotros tenemos y es que todos queremos hacerlo bien. Pasados el año y medio, ojalá los niños no tengan acceso a más de media hora diaria de lo que yo llamo exposición pantalla, lo que usted habla de electrodomésticos, incluido todo, pantalla, donde haya pantalla. ¿Qué sucede en muchas casas? En muchas casas, por ejemplo, sucede que la televisión o las tabletas están prendidas permanentemente, aunque los niños no las están viendo, están como en el fondo de la vida de las familias. No, en la casa de una amiga mía era como un cuadro la televisión prendida, siempre estaba prendida, yo iba a hacer visita y la televisión prendida, entonces las niñas pasaban por ahí y como que a veces uno las veía como autómatas con la televisión prendida. Es muy importante eso que usted está diciendo, Juana, es cuánta pantalla, pero cuando hablamos del cerebro y del movimiento, todo lo que deja de hacer uno cuando está frente a un televisor o a una pantalla. Y es, por ejemplo, ahora que estamos transmitiendo este programa por Twitter, yo a veces me veo mirando ese Twitter más de media hora y digo, ¿qué me pasa? Porque cuando lo hago dejo de hacer una cantidad de cosas que son maravillosas, como correr, leer, conversar, mirar a los ojos a otra persona. Y para los niños, imagínense esto puesto en los niños. Para los niños implica explorar, coger un objeto con las manos y darle vueltas, cantar, bailar, brincar, molestar. Porque es que una de las cosas que vemos es que pues los papás dicen, uy, no, se queda quietico, queda como hipnotizado. Para aquietarlo. Pero es aquietar el cerebro. Y cuando un niño de estas edades utiliza más tiempo del debido
en este tipo de actividades pues está dejando de desarrollar una cantidad de lugares de su cerebro y destrezas que las va a necesitar más adelante. Que se llaman las funciones ejecutivas. Por ejemplo, las funciones ejecutivas que tienen que ver con poner atención, con organizar, con aprender a parar, con esperar, con hacer darse secuencias. Cuando uno va a hacer algo, hay una cosa importantísima y es poder, cuando uno hace algo, hablarse a sí mismo y como programar la secuencia. Uno dice, ¿los niños pequeños hacen eso? Sí. Lo hacen cuando tienen la oportunidad de ejecutar una acción. Ejecutar una acción es coger un juguete, armarlo, desarmarlo, ir a lavarse las manos, comer siendo conscientes de que están comiendo. Claro, porque lo que nos termina sucediendo a los adultos es que en ese intento de aquietarlos y con esta vida que tenemos hoy en día, que hay que hacer tantas cosas al tiempo, porque parte de lo que nos sucede es que hacemos muchas cosas al tiempo, utilizar la tecnología para aquietar los niños mientras están comiendo, por ejemplo, que ya sabemos que eso es inadecuado y que los niños no se están dando cuenta que comen. Y eso hace que, por ejemplo, haya unas tasas de obesidad mayores y que la conexión en las situaciones de alimentación cambie. Pero volviendo al tema de las edades, el niño preescolar ojalá no tenga más de media hora, pero póngala como parte del día, que eso es divertido. O sea, así como salgo a jugar al parque, pues delicioso verse un programa de televisión, que hay hoy en día unos maravillosos programas didácticos ajustados a la edad. Y en la medida en que cuando entran usualmente a primaria, uno empieza a ver que los colegios ya empiezan a asignar tareas escolares a través del computador, por ejemplo, de las tabletas. Es muy importante la compañía de los adultos en esos momentos, es muy importante utilizarlo, más o menos 1 hora diaria seguramente es lo que va a terminar sucediendo durante el día. Supervisar, tener los computadores, las tabletas, los celulares visibles para los adultos para poder acompañarlos, porque así como nosotras siempre decimos que el comportamiento se aprende, el comportamiento en tecnología hay que enseñarlo también. Claro, cuando un niño entra a internet está como en la calle. En el parque. Y entonces pues uno en la calle encuentra cosas maravillosas, pero también encuentra cosas muy peligrosas. Entonces la idea no es que entremos en un tema de que es peligrosísimo, no, es estar ahí, hay que acompañar, hay que enseñarles, hay que irles diciendo qué está bien y qué está mal. Hay niños ya en la adolescencia, digamos, tardía, que ya tienen criterio para saber que no se escriben con nadie que no conozcan, pero cuando los niños le dicen a uno, es que yo tengo una clave y esto es privado, a los 10 años, no. A los 10 años los papás todavía tenemos que estar acompañándolos. Ojo, es diferente controlar que acompañar, porque mi intención es diferente. Cuando yo estoy tratando de acompañar, yo lo que estoy haciendo es te estoy cuidando, tú debes estar seguro y yo quiero que tú estés seguro. Controlar es pues que yo necesito saber todo porque tengo que, o porque me muero del pánico y entonces no te dejo ni respirar. Usted está hablando de regular. Lo que estamos buscando los adultos es ayudar nosotros como adultos, que en teoría sabemos lo que queremos para nuestros niños, regular el uso de la tecnología de una forma sana, de una forma tranquila, educada para los niños, de tal forma que en la medida en que van creciendo y cuando tienen acceso a la tecnología permanente, esto realmente sea un instrumento maravilloso para conocer el mundo, para ver cosas que suceden en otro lado, más adelante para comunicarse, que esa es otra cosa importante. No, yo recomendaría, además, esperarse una buena cantidad de años para comunicarse con nuestros niños vía tecnología. Los chats o las comunicaciones a través de estos servidores que tienen mensajes de ida y vuelta, ojalá ustedes esperen para que eso suceda. Hemos visto niños de 7, 8 años que se comunican con sus papás a través del celular con mensajes de texto. Falta tiempo, los niños necesitan vernos a los ojos, los niños necesitan hablar con nosotros, ver nuestra cara cuando les estamos hablando, que es lo que nosotros llamamos tiempo de cara a cara, la importancia de verse y comunicarse. La otra cosa que yo quiero que usted les cuente es qué pasa porque los niños ven otro tipo de comportamiento con los papás. O sea, les pedimos media hora, les contamos que esto no se hace, pero nosotros los adultos hacemos otras cosas con nuestros teléfonos o las tabletas o los computadores. Como siempre es más fácil mirar a los demás que mirarse a uno mismo, les voy a poner una tarea, papás. Salgan a la calle, a un restaurante, hagan una fila donde haya unos papás con unos hijos y miren cuál es el comportamiento que tenemos todos con los celulares.
Si uno va a un lugar donde se sienta a comer, es impresionante ver a las familias donde nadie se está comunicando con nadie, nadie se mira a la cara. Eso pasa en el comedor de la casa de ustedes. Pero además, cuando los niños están pequeñitos y les conversan a ustedes les conversan chateando. Están chateándole a alguien más, están conversando con sus hijos, pero no los miran a la cara. En ese momento no hay conexión. El aprendizaje, la regulación emocional, la vida depende de la conexión que yo tenga con otros. Y cuando los niños se sienten desconectados, pues buscan formas de conectarse a otras cosas. Si nosotros como adultos realmente no los miramos a la cara, no hacemos pausas activas, yo lo llamo así, y es voy a hacer de verdad la tarea de dejar el celular en otro lugar mientras comemos, pues yo le puedo pedir a mis hijos que lo hagan, pero además de verdad empiezan a pasar una cantidad de cosas que son interesantes en términos de la conexión humana y en términos de la familia. Y yo pensaría que eso es importante. Hay un tema del que tenemos que hablar, Juana, porque los papás están en este programa básicamente para que ustedes y yo les ayudemos a pensar qué hacen cuando el niño hace una pataleta porque le apagan la televisión, o los grandes se ponen furiosos o hacen trampa, porque el papá se va a trabajar a la oficina y dice, no puedes ver sino 1 hora de televisión, porque eso dijeron las señoritas esas señoritas, tan divina yo, del programa. Y entonces, este niñito hace trampa. ¿Qué sugerencias vamos a darles a ellos con respecto a eso? Son dos situaciones distintas. Una es el momento en que un niño hace una pataleta o se tira al piso o se protesta fuertemente porque quiere tener acceso al teléfono o a la tableta. Lo primero que yo les pediría que se preguntaran, si es la situación que ustedes tienen, es ¿qué tanto le estoy entregando yo ese teléfono o la tableta? ¿O qué tanto lo estoy usando yo que se volvió tan atractivo a los ojos de un niño? Yo lo pondría exactamente igual a ir en el supermercado y yo quiero una colombina y no le doy la colombina. Es básicamente lo que yo pensaría, es tratar de regular el límite en términos de esto lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Lo que sucede es que nosotros somos buenísimos para decir, no, mira, no te lo presto, y lo que es muy difícil es manejar la pataleta posterior al no te lo presto. Hay varias recomendaciones que yo les haría. ¿Se acuerdan cuando hablamos de anticipación? Y si no se acuerdan, oigan nuestro programa de anticipación. Es una de las claves para que los niños sepan qué va a pasar. Segundo, tengan opciones, además de la tableta. O sea, si ustedes meten en su cartera unos libros chiquitos, unos colorcitos y una libreta pequeña, y si ustedes antes de llegar le cuentan lo que va a suceder, probablemente proteste menos duro, pero prometido. Si ustedes le van contando cada vez que lo pide las otras opciones que hay y guardan el celular en la cartera o en el bolsillo, ese niño va a ir aprendiendo que la voz de ustedes es real. Entonces, yo diría que tiene que ver mucho con esto, lo que hablamos tanto de hasta dónde yo cumplo lo que le dije que no iba a suceder. Pero eso es con los pequeños, sí, que uno pone esas reglas. Al de 10 años uno le dice, tienes 1 hora de televisión hoy, yo me voy para el trabajo y luego me entero que vio 3 horas. Yo ahí hago una recomendación y es, hagan acuerdos escritos y visuales con ellos. Volvemos a la anticipación. Y le decimos, mira, se te está pasando la mano con la televisión, hay muchas otras cosas. Es que me aburro. Y casi que yo le decía a mis hijos, pues desabúrrete, o sea, busca a ver qué haces. Y eso fomenta la creatividad. Entonces uno se sienta, hace un acuerdo, lo hace por escrito y cuando arranca le dice, estás arrancando a tal hora, ¿a qué horas es que debes terminar? Y dice, no, pues a las 3, ok, a las 3. Y estamos listos, estás perfecto. Si ese niño se pasa a las 3:30, le contamos y le dejamos saber que vio 1 hora y media de televisión, que se gastó media hora de mañana. O sea que mañana le queda media hora nomás. Yo tenía con mis hijos, con el mayor, un banco de tiempo en televisión. En esa época había una revista. Entonces a uno le llegaba la programación en una revista y podíamos escoger qué programas iba a ver porque le encantaba la televisión. Y era un banco. Si él se gastaba un poco más, no tenía acceso al otro, básicamente porque lo había decidido. Pero usted lo dice hace un rato, esto se aprende. Los niños no manejan el tiempo todavía, aún los grandes tienen temas para poder saber. Entonces necesitamos poner un reloj al lado, ponerles, por ejemplo, cronómetros, este tiempo, darles pistas muy claras como cuando salen los letreritos al final, para que ellos sepan que se está acabando, porque a veces los papás llegamos y decimos cosas como, yo te dije que solo era media hora, y los niños no saben cuánto es media hora. Entonces, hacerlo más concreto les va a ayudar. Cuando haya protestas fuertes,
acuérdense que en los programas de las rabietas, en todos, yo creo que no ha habido ninguno en el que no nombremos esto, validen. Tú querías seguir viendo televisión, ¿verdad? Y él va a decir, pues sí, porque... Y uno dice, claro, yo sé, y no es fácil, y por eso te pones así. Y ¿sabes qué? Puedes ir a leer, puedes ir a jugar, pueden salir a montar en bicicleta, pero la televisión se acabó. Si arrancamos por validar lo que ese personaje está sintiendo, se conecta con nosotros y no es que se le quite la furia, pero dice como, además mi mamá sí está firme o mi papá está firme en esto. No hay necesidad de gritarlos, no hay necesidad de amenazarlos, no hay necesidad de pegarles, solamente con que ustedes pongan las reglas claras y las hagan cumplir de una manera, como lo acabo de decir, pues va a funcionar muchísimo mejor. Hay otro tema, Juana, que no quiero que se me pase, y es una maravilla de la tecnología. Yo tengo un sobrino que vive en Inglaterra y lo podemos ver todas las semanas, pero tiene menos de 2 años. ¿Ahí aplica su media hora? Esa es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, y es qué pasa cuando unos abuelos o una tía como usted quieren ver a su nieto, a su hijo o a la familia que está viviendo en otro lugar a través de estos servicios maravillosos que hay de poderse ver. Yo creo que esa es una de las excepciones. Yo pienso que esa es una de las cosas maravillosas de la tecnología, y es poder hacer presencia en la vida de otras personas cuando uno no está. Un abuelo que puede contar un cuento a través de estos servicios es maravilloso. Él abraza el celular, es divino. Sí. Él abraza el celular para saludarnos. Claro, él quisiera que saliéramos de la pantalla. Hay una cosa, eso es importante. Los niños piensan que usted está metida dentro de la pantalla cuando son chiquitas. Pero lo otro que yo haría una recomendación a los abuelos y a los tíos especialmente, es que usen eso como un momento real de conexión, o sea, contarle una historia, cantar con ellos, contarles lo que hicieron, porque a veces los niños no quieren ver a los adultos, pues porque es que no pasa mucho diferente a hola, ¿cómo estás? Y ellos podrían engancharse mucho más fácil usando esos momentos y aprovechándolo como momento de conexión, porque usted se ha fijado que ese sí es un momento de visión de ojos, de contacto visual maravilloso para los niños. Entonces yo pienso que esa es una de las excepciones chéveres. ¿Qué creo yo que tiene que ser cuidadoso con esto? Si usted trabaja hasta muy tarde, por ejemplo, y siente que está llegando muy tarde, no lo utilice. Si usted vive en la misma casa con ese niño tiene que darse el tiempo con usted. De contacto físico. De contacto físico. No aplica cuando estamos viviendo en la misma casa. Hemos dicho, no aplica para reemplazarlo, no quiere decir que uno no es reemplazable, no lo haga, claro. No es reemplazable, no estamos, porque a veces tenemos la sensación de que esto reemplaza una cosa con la otra, lo mismo con la novia, no. Claramente es una herramienta que uno puede utilizar porque estoy demorado, pero si yo siento que, yo hablo con él por FaceTime y lo acuesto por FaceTime y estoy súper tranquilo por eso, pues no estemos tan tranquilos, busquemos tiempo con ellos. Hay en internet, hay lugares maravillosos para uno documentarse sobre el uso de tecnología. Red Papás, por ejemplo, ofrece unos espacios maravillosos. Pueden entrar, se llama www.redpapás.com.org. Pero tienen 1000 cosas, ellos se han dedicado a estudiar y a documentar esto. Entren y miren las recomendaciones. Porque además dentro de las recomendaciones hay algo que ellos llaman las niñeras, y es que usted puede bajar aplicaciones a sus computadores para proteger a los niños, para que cuando entren, pues no terminen en páginas inadecuadas. Usted y yo lo hemos vivido en el consultorio miles de veces, y es niños que entran. Una está haciendo una investigación sobre estrellas y no les quiero contar qué estrellas fueron las que le salieron. Y hay una cosa importante, los computadores pueden tener niñeras y protectores parentales para que los niños sean controlados, las tabletas no. Y YouTube tampoco. Y YouTube tampoco, entonces a veces la tranquilidad que uno tiene de pensar que el niño tiene como el aparato con uno, no le permite a uno ser cuidadoso en que estos no tienen filtros. Y los niños entran y buscan palabras y se encuentran con información muy, muy inadecuada para ellos. Aquí voy a hacer una propaganda de una cosa que usted y yo hemos vivido no una vez ni 5 veces, sino muchas veces. Los adultos a veces buscan contenidos de adultos, pero los dejan al acceso. Y cuando los niños van a usar los computadores de los papás, muchas veces se encuentran con cosas que no deberían encontrarse. Entonces les pedimos que los niños estén seguros, de verdad consulten la página de Red Papás
Y pues nos despedimos con algo que Juana quiere decir al final. Les deseamos a los que están de vacaciones unas felices vacaciones, pero como este programa espero que lo oigan muchas veces. En otros momentos, pues aquí estamos en De Todos para Todos, www.vueltacanela.com. Ahí encuentran nuestra emisora virtual. Juana. Antes de despedirnos, compartan esto con las personas que les ayudan. Los teléfonos y las tabletas se volvieron no solamente lugares para ver películas, para entrar a internet, para oír radio. Ayuden a las personas que los cuidan a desconectarse para poderse conectar con los niños. Las personas que andan con los audífonos puestos durante todo el día, eso manda un mensaje como no estoy contigo. Entonces compartan esto para que las personas que están cuidando a sus niños entren como en esta misma línea y que los niños tengan relaciones significativas y un uso adecuado de estos aparatos. No sé si en Radio Roxito nos oigan papás de adolescentes, con seguridad Seguro, sí. ojalá. La dosis es más alta de los adolescentes, pero además ellos tienden a desconectarse más. Si los van a invitar a conectarse con ustedes, invítenlos de una manera agradable, porque si no los espantan más. Entonces, hagan de la comida un momento agradable, hagan las conversaciones un momento agradable, no siempre hablen con ellos para pelearles por algo, porque ellos están en la tarea todavía de diferenciarse de nosotros, y ese va a ser un programa bien bonito, hablar de los adolescentes, pero invítenlos con conversaciones agradables, a ellos les gusta conectarse con uno. Bueno, pues ya dicho esto, los esperamos en nuestro próximo programa. Volvemos a saludar a la gente que está en Cartagena, en Australia, en Barranquilla, en todos estos lugares lejanos que nos oyen. Hasta luego. De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.